podamos conocer más del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que ha quitado nuestro pecado, que ha borrado nuestras culpas, que murió en la cruz por nuestras enfermedades. Amado Dios, permite, Señor, que todo lo que vamos a conocer hoy pueda ser atesorado por nosotros. Y que cada día podamos conocer más de ti, en tu palabra, Señor. Y que cada día podamos parecernos más a ti, Señor, porque tú viniste a la tierra a modelarnos el varón perfecto. Un hombre que caminó sin pecado y sin mal. Gracias, Señor Jesús. Oramos por la vida de tu siervo, Señor, para que tú también lo uses, Señor. Y que las palabras que tú ya has puesto en su corazón sean habladas y sean entendidas. Gracias, Señor. Gracias por su vida, gracias por usarlo. Gracias por la sabiduría, tu sabiduría que viene directamente en él, para que pueda hablar tus palabras. Quédate con nosotros el resto de este tiempo y continúa ministrando nuestro espíritu. Bueno, muy buenas noches, mamá Iglesia, ¿cómo están? Hola, bueno, yo y Bruno hemos estado en el devocional durante estos días hablando de Jesús, hablando del Cordero de Dios. Me gustaría saber quién ha escuchado los devocionales. No, yo pensé lo que sí. ¿Qué preguntas qué? ¿Qué preguntas qué del devocional? ¿Hay última pregunta? No, los invito a que escuchen los devocionales. Estamos el devocional es un devocional acerca de lo que se habla en el domingo. Después de esta semana, el próximo domingo ya sabemos de qué vamos a hablar, ya no les va a decir que es una sorpresa. Pero a medida que van los primeros días, ustedes en el devocional van a ir dando cuenta de que vamos a hablar, y no solamente eso, sino que pueden llegar aquí ya con algo más claro de lo que Dios quiere para ustedes, para sus vidas, lo que nos habla como iglesia. Orando, nosotros decidimos hablar de Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús es todo. Jesús es Dios. Jesús es el que nos da salvación, el que trajo cosas para nuestra vida. Empezamos con el por el Evangelio de Juan, porque aquí se habla de una manera muy especial. Como les decía, el Evangelio de Juan fue el primer evangelio que escribió, el primer evangelio, el último evangelio que escribió, el cuarto fue el último. Y cuando escribe de una manera muy especial, porque allí hay muchas cosas que no están relatadas en los otros evangelios. Los otros evangelios tratan mucho de todo el tema histórico, de los milagros de Jesús, pero aquí Juan muestra una condición de Jesús muy especial. Lo muestra como hombre, pero lo muestra como Dios. Y eso exalta lo que Juan está haciendo en él, lo que quería hablar Juan de Dios, de Jesús, que Jesús era Dios. Entonces, ahora que ustedes hablamos del verbo en su carne, hace 20 días ya, y hablábamos de que desde el principio Jesús estaba con nosotros, que siempre estuvo y que siempre estará, que Él es Dios. Y ahí quiero que veamos, antes de leer, nos haga contar una historia. Resulta que, ¿ustedes se acuerdan que hubo el holocausto nazi, en la Segunda Guerra Mundial? Todos han escuchado el holocausto nazi. ¿Quién no ha oído de eso? Todos sabemos que resulta que en el centro de la revolución más grande que hubo, se llamaba el centro de Auschwitz. Y en ese centro, un día, simplemente trató de volarse a alguien. Y entonces
Los alemanes decidieron que tenían que fusilar a ellos porque alguien se había estado volando. Entonces empezaron a fusilar a uno, después a otro, a otro. Pero entre ellos llegó uno, ya iban a fusilar, él empezó, no me mates, yo tengo hijos, yo tengo esposa, yo tengo mucha gente, yo no puedo morir, yo no puedo morir. Y había alguien que estaba dentro de los recursos y dijo, yo no ofrezco para morir en lugar de él. El nombre de este hombre es John Colvin. Y él dijo, yo me ofrezco para morir en vez de él. El alma de burlarse se le decía, ¿cómo lo pudo? Estaba falta de publicidades por él. Y efectivamente, pero totalmente ¿en qué termina la historia? Que este hombre que él salvó, él se entregó por él, él pudo volver a su casa, sobrevivió a todos los capturados y contaba la historia de cómo un hombre había posibilidad por él, a tal punto que había un pueblo de la militar llamado el mismo de su cuerpo. ¿Por qué les hablo de esto? Porque a veces nosotros entendemos lo que hizo por nosotros. Nosotros le merecemos la muerte. Yo creo que le damos Romanos 6, 23. Que Romanos 6, 23 es algo muy especial. Porque la paga del pecado es muerte. Solo vamos a leer esa primera parte. El versículo es más amplio y ahorita vamos a leer la segunda parte. Pero dice, la paga del pecado es muerte. Digamos, cuando Adán iba a pecar en el huerto de Edén, cuando Adán iba a pecar en el huerto de Edén, ellos qué tenían que hacer? De la paga del pecado es muerte. Ellos deberían morir. ¿Y qué hizo Dios? Dice que Dios inmediatamente hizo un sacrificio. Mató animales y los destruyó con la tierra de los animales. Hubo de la familia de sangre. Este primer de la familia de sangre que está en la pared. Que a veces nosotros entendemos cómo así el pecado sigue la familia de sangre. El pecado dice que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Está y en en el mismo Romanos 3:23, que me sorprendía siempre en el estudio, que era 6:23, no la principal, dice así: por cuanto todos pecaron y están recibidos de la gloria de Dios. Entonces, la paga del pecado es muerte. ¿Y qué dice? Que todos pecaron. O sea, que todos nosotros deberíamos estar bien. No deberíamos vivir. Literalmente no deberíamos estar bien. No deberíamos vivir. Pero, ¿por qué es tan interesante esto y por qué les cuento la historia de John Colvin? Porque él murió por otro. Él dijo, yo quiero morir por Dios. Y entonces, resulta que lo primero que hace Dios es matar a un animal para decir al hombre. Y ya en adelante hizo una cantidad de cosas, porque recuerden que había holocausto. Recuerden que había holocausto. Y dentro de los holocaustos que habían, también, ¿se acuerdan de Caín y Abel? Bueno, a presentar ofrenda delante de Dios. Y la ofrenda no es. Entonces, Caín y Abel, pero Caín y Abel presentan su ofrenda, dice que le agradó la ofrenda a Abel, mas no le agradó la ofrenda de Caín.
qué estaban haciendo ahí? La ofrenda que llevó, la ofrenda que llevó a ver, pues a un cordero. Y dice que fue mejor un cordero. Y un de los momentos de sangre. Está apretado como ofrenda. Está apretado como sacrificio. Entonces ya vemos que había instituido unos sacrificios que para presentarse delante de Dios había que presentarse con algo y que se presentaban con lo que tuvieran, con el fruto de la tierra o con el fruto del ganado, por lo que fuera, pero se presentaban delante de Dios a hacer sacrificios. Entonces los sacrificios no empezaron desde la Pascua, como lo ha contado, o desde el inicio, o desde más adelante con el tabernáculo, sino que los sacrificios empezaron desde Adán y Eva, desde la creación, desde que el hombre falló. ¿De acuerdo? Entonces, quiero contextualizarlo en el grupo, que es muy importante para entender por qué se necesita el reglamento de sangre por los pecados. Porque es muerte. Y se necesitaba un sustituto. A ver, entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué pasó? Empezaron cuando cuando Dios llama a Abraham, y le dice a Abraham, venga y traiga a su hijo Isaac y llévelo al monte. Bueno, primero un niño como su madre. Ahora dicen que Isaac aproximadamente tenía entre 16 a 20 años, ya la casa ahí. No era un niño. Entonces es un joven, porque en ese tiempo la mayoría era 30 años. Entonces era joven, pero ya estaba formadito, ya no era un niño. ¿Sabes? Porque a veces la imagen, a otro veces la imagen de un niño de 12 añitos, de 10 añitos ahí. No. Era un hombre ya, era un hombre. O sea, ya tenía, estamos hablando de 20 a 20 años, ya tenía fuerza. Otra cosa muy especial, yo los mantuve guardando antes de la tarde. Y Isaac llevaba el madero para el sacrificio, llevaba el madero para el sacrificio de nosotros. Isaac, Jesús llevó el madero para el sacrificio de nosotros. ¿Qué más pasó? Tenemos que fue en el monte Moria, donde Abraham hace sacrificio. El monte Moria es donde actualmente está la mezquita de Omar, estuvo el templo de Salomón. ¿No lo sabían? ¿No sabían? Y el Golgota es donde está en esa área, está ahí, en unos pedazos. Como decir, usted monte, está la vista y el barrio que sigue cuál es. Bueno, aquí, el barrio de la cruz. Es, está aquí, es el monte Quilín. O sea que estaban en el mismo área. Interesante que donde va a ser el sacrificio Abraham sea donde se dedicó el templo de Salomón. Es interesante. Pero ¿qué más? ¿Por qué seguimos con este paralelo? ¿Y por qué es tan importante? Entender que Abraham le dice a Isaac, Dios proveerá. Jehová diré, y aquí viene Jehová diré, y proveedor. Dios proveerá el carnero. Y Jesús es el carnero que Dios proveerá. ¿Y eso quiere hablar de eso? En San Juan, capítulo 1, versículo 29 dice, y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Venga, Juan pudo haber dicho, aquí llegó el rey de ustedes, aquí llegó el Hijo de Dios, aquí llegó el ungido, aquí llegó el que va a salvarnos a todos. Pero Juan dio algo muy especial. Y yo creo que Juan estaba pensando en todos los sacrificios, en todos los holocaustos, en todo lo que ha pasado. Sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, pero sigamos hablando del Cordero, sigamos hablando del sacrificio. Es muy importante porque recuerden que no solamente el primer sacrificio fue el de Abraham, que está mencionado allí con los primeros Abraham y Isaac, con Isaac, sino que recuerden, se recuerda de la Pascua. ¿Ustedes saben qué significa Pascua?
Pascua significa pasar. Pasar de un lado a otro, pasar, significa Pascua. ¿Ustedes se acuerdan dónde inicia la Pascua judía? ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien sabe? Bueno, la Pascua judía inicia cuando va a venir la muerte de los primogénitos, cuando llegan las plagas de Egipto. ¿Cuántas fueron las plagas de Egipto? 10, muy bien, 10. No 7, como han dicho por ahí, son 10 plagas. ¿Listo? Y la última plaga, cuando iba a pasar antes de la muerte, matando a los primogénitos. Ojo con esto, es muy importante. Matando a los primogénitos. Se sacrifica un cordero. Y entonces el cordero, cuando sacrifica, dice el Éxodo, lo va a leer, el Éxodo 12. Ahora de eso, quiero leer algo muy importante porque se manda específicamente cómo tendría que ser así. Dice que va a pasar a la medianoche por el equipo en Éxodo capítulo 11, versículo 4. Aquí Moisés le está diciendo al faraón porque va a proteger y que morirá todo primogénito. Y más adelante, hacia aquí está. Dice, el 12 del 3, hablando a la congregación de Israel, diciendo, en 10 días de ese mes conocí cada un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera pequeña, que no hace para comer cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de personas, conforme a comer cada hombre. Ahí da cuenta sobre cada cordero. Ojo con esto. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho y un año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel, que la no está, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas, en el que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada en fuego y panes de levadura. ¿Y por qué es tan importante eso? ¿Cómo así que los dinteles? O sea, los arcos de las puertas. Ellos tenían que poder trabajar y pintar en el marco de la puerta y la ventana. Eso es lo que quiere decir los dinteles. Y entonces, hay una cosa muy especial, porque cuando ese cabrito o ese cordero murió, fue degollado, allí donde se hizo ese sacrificio, ese lugar quedó santo, lugar quedó santísimo, no habitado por Dios. Por eso cuando el ángel de la muerte pasa, el ángel del escritor que dice la palabra de Dios, no puede entrar porque allí estaba el Espíritu Santo. En ese lugar está el Espíritu de Dios. Es una maravilla. Puede tocar. Pero más aún, ¿a quiénes iba a matar? A los primogénitos. ¿Y quién es nuestro primogénito? Eso es el primogénito de Dios, el que simuló por nosotros. Entonces aquí empezamos a ver que hay muchas similitudes y muchas cosas frente al derramamiento de sangre y frente al sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Pero vamos a ahondar mucho más en esto. Porque, ¿qué pasaba cuando una persona iba? Y hay algo que explicaba esta semana devocional, que es que la justicia de nosotros los hombres, pues usted la hace la paga. Aquí, si yo cometo un error, mi esposa no puede pagarlo por mí ante la justicia. Lo pago yo. Pero Dios sabía que la paga del pecado es muerte, o sea que tú te querías morir. Y como Él no quiere que ninguno se pueda, o Él no quiere que ninguno falte, que falte, manda un sustituto. Ese sustituto, en ese tiempo, era un carnero.
y al carnero lo degollaban, y al carnero lo sacrificaban. Y es tanto, el dueño de la familia, o sea, el padre de familia, tenía que poner la mano sobre el carnero cuando lo estaban degollando. Era como el hecho de que transmitía sus pecados a él, para que el cordero fuera muerto. Y eso se hacía año a año por familia. O sea, todos los días había sacrificios, todos los días, porque luego ya llegaba gente a que le perdonaba el pecado. Entonces, ya eso empezó a cambiar, porque después, no, si usted no tiene plata, usted no tiene autóctona, no, si usted tiene mucha plata, va a tener una vaca, bueno, eso se volvió ya en el tema del templo y otros temas de volvió más complejo. Pero a lo que quiero decir es que había un sustituto que quería cubrir. Una vez al año había una fiesta, y todavía la celebran y la vamos a celebrar. Se llama la fiesta del Dios tipo, la fiesta de las creaciones. Y ese día, el sumo sacerdote, por todos los pecados del pueblo, ponía sus manos sobre un chivo. Se llama el chivo expiatorio. Y al chivito lo tiraban al desierto a que muriera. Y el chivito moría por ahí. De la forma más difícil, porque imagínense morir en el desierto de sed. Ese era el chivo expiatorio y eso se hacía una vez al año. Y eso lo encuentran ustedes en Levítico, era una ordenanza de Dios que había que hacerlo. Todo esto para mostrarnos que nosotros en nuestras fuerzas no podemos evitar el pecado, nosotros en nuestras fuerzas no podemos ser mejores o buenos frente al pecado, porque cada uno de nosotros somos pecadores, cada uno de nosotros tenemos cosas con el pecado, que lo que podía generar en nosotros el efecto de que estuviéramos sin mancha es Cristo, es Jesús. Y entonces volvemos otra vez a San Juan, y San Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1, capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dijo de otra forma? ¿Por qué no dijo: aquí llegó el Salvador, aquí llegó su Rey, aquí llegó el Mesías? Sino el Cordero. Y cuando los judíos que estaban ahí alrededor escuchaban el Cordero, hay una cosa muy, muy bonita. ¿Cuántos siguieron a Jesús después de esas palabras? ¿Ustedes saben cuántos siguieron a Jesús después de las palabras de Juan el Bautista? Solo 2 personas. O sea, si en ese momento nosotros dijeran: llegó Jesús, llegó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sería que lo diríamos todos o qué? ¿Ustedes qué opinan? Porque venga, en ese momento Juan está bautizando. Inclusive, ¿cómo sería toda la multitud que había? Todo el mundo seguía a Juan. Que Juan tenía tantos seguidores y que el día anterior fueron a preguntarle: oiga, ¿quién es usted? Porque ahí lo leemos. Dice en el versículo, vemos antes, desde el versículo 19 dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y él confesó, y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: soy una voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betara, al otro lado del Jordán, donde Juan está bautizando. Y dice que al siguiente día es cuando llega Jesús. Al siguiente día, o sea que eso estaba lleno de gente. Había mucha gente.
Y los únicos que siguieron a Jesús después de esta declaración, ¿quién es? Dos, Andrés y Juan. Juan el apóstol. O sea, no Juan el Bautista, Juan el apóstol. Y Andrés, el hermano de Pedro. Solo lo siguen ellos dos. O sea, es sorprendente que él estaba para todos los que estaban ahí. Jesús fue uno más que bautizarse. Jesús fue uno más que bautizarse. Y yo sé que después hablaremos muchas cosas de lo que pasó en el bautizo de Jesús. Pero es que es muy importante que llegó el Salvador. Él declara: este es el Cordero de Dios. Y no le pararon bolas. Entonces no le pusieron cuidado. Dejaron que eso pasara. Y solo dos pusieron atención a lo que Juan estaba oyendo y se fueron detrás de Jesús. ¿Por qué les digo esto? Porque, miren, mis amados, a veces nosotros no tenemos testimonio. Y tal vez le hemos dado testimonio a muchas personas, pero ¿cuántos van a seguir a Jesús? ¿Cuántos? A ver, primero, el dar testimonio. Vea que Juan no perdió la oportunidad de que los que estaban indagando, los que fueron a preguntar, le dijeran: venga, ¿de dónde viene? ¿Usted quién es? ¿Quién le da autoridad para hacer esto? Y él dice: viene uno que es antes de mí, después de mí, que tiene el poder para bautizar. Y me encanta como dice: del que yo no soy digno de desatar su calzado. Y él lo bautiza más gozo. Esto es muy importante, entender que Jesucristo llegó y que viene y que nosotros tenemos que dar testimonio de él. Que aquí Juan no perdió la oportunidad. Y me encanta cómo lo hizo, porque no sacó el pergamino: yo soy Juan. Venga, ¿ustedes saben quién era Juan? ¿Ustedes saben quién era el papá de Juan? El papá de Juan era Zacarías. Zacarías era el sumo sacerdote en esa época. O sea, ¿quién heredaba el puesto de sumo sacerdote? Juan el Bautista. Y él desechó ser el sumo sacerdote de la nación para irse al desierto a preparar la senda para el Señor. ¿Cómo estaría lleno el Espíritu Santo y entender que tenía que hacer las cosas diferente para poder proclamar a Jesús? Pero más que eso, él no salió y dijo: yo soy hijo de mi papá. O sea, soy hijo de Zacarías, el sumo sacerdote. A los que le mandaron a decir: yo no soy eso. ¿Yo qué soy? Mano, yo no soy nada. Simplemente estoy aquí para anunciar a uno que viene, que es más grande que yo, que no soy digno de sacarle la correa de sus zapatos, de sus sandalias. Hay algo, y es que en alguna oportunidad hablaban acerca de los roles y las posiciones, y muchas personas dicen: es que cuando ustedes estén en esta situación, llamen al pastor, que él va a orar por ustedes y él va a hacer esto porque él tiene el poder y la autoridad. Y puede que sí, hay una unción, pero ¿qué tal si nos bajamos de ese lugar y decimos: el hecho de que tú tengas a Jesús y conozcas a Jesús, tienes esa misma autoridad? Yo no soy nadie, pero sí te puedo presentar al que tiene la autoridad y al que tiene el poder. Y el que tiene la autoridad y el que tiene el poder es Jesús. Eso nos baja a todos. El que tiene la autoridad y el que tiene el poder es Jesucristo. Eso nos baja a nosotros. Y si nosotros tenemos a Jesús en el corazón, tenemos la unción que tiene bueno, lo que pasa es que tenemos que aprender, es diferente. La tenemos, pero tenemos que aprender a utilizarla, tenemos que aprender a generar esto. Pero más que eso, él dio testimonio. Mis amados, demos testimonio de Jesús. Demos testimonio del Cristo que está en nuestra vida. Debemos dar testimonio de Él. Es lo que Él nos manda a hacer. Ir a ser discípulos. ¿Y cómo hacemos discípulos? Pues si nosotros damos testimonio de Cristo. ¿Y qué más? Para ir concluyendo, este es el Cordero de Dios. Él es el sustituto. Pero no solamente, nota que hay una cosa muy especial, porque cuando mataban al corderito, cuando mataban a la ovejita esta,
usted, había un sustituto, pero usted, los pecados no eran quitados, los pecados eran cubiertos. No eran quitados, eran cubiertos. Esto es muy especial, porque usted queda con el... O sea, ¿qué estaba viendo Dios? Que hubo un derramamiento de sangre y entonces ya no tenía que pecar porque pues ya no lo iba a matar a usted. Pero el pecado era cubierto, no era quitado. Oh, gracias. Gracias. Ay, es una maravilla. El pecado no era cubierto. Perdón, no era quitado, era cubierto. Pero ¿qué dice aquí? Que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y de cuál mundo? Pues a mí me encanta, porque es que aquí necesitamos entender que el mundo es el cosmos, el mundo son todas las cosas, pero que Él actúa en ¿quiénes? Dios actúa según el versículo 12 que lo hablamos hace 15 días, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los que reciben el perdón. Él vino al mundo y quita el pecado de cada uno de nosotros. Por eso dice que en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. ¿Pero por qué? Porque Cristo está en nuestro corazón. Y porque cada vez que tú te arrepientes y le pides perdón al Señor, se cumple lo que dice Miqueas, cuando dice Miqueas, ¿qué Dios hay como tú? Que perdonas la iniquidad de tu pueblo y lo tiras al fondo de la mar y nunca más te vuelve a acordar de sus pecados. Ese es el Dios que tenemos. Ese es lo que hace Dios con nosotros, los que le amamos, los que lo seguimos. Y por eso es tan importante que nosotros prediquemos a otros, para que otros le sigan, para que otros también tengan el perdón de pecados. Porque esto es, y a mí me encanta porque esto lo escriben en tiempo presente. Esto cuando yo lo leo hoy, no digo el que viene a quitar el pecado, o el que va a quitar el pecado, o el que quitó el pecado, no, el que quita el pecado. Él está quitando el pecado de cada uno de nosotros. Y qué bueno que pensando en eso, no pudiéramos decirle a Jesús, no cometer más errores con el pecado. Y si el pecado que me perdonó hoy, pueda yo cambiarlo realmente, arrepentirme, para que no me perdone de él mañana. Tal vez mañana me perdone de otro pecado diferente, porque no me perdone del mismo. Porque cuando yo estoy repetitivo en un pecado, eso se vuelve vicio. Y el vicio hace cosas increíbles en nuestra vida, sea lo que sea. Hay vicios que son muy sencillos. Yo tengo que decir, yo soy adicto al azúcar y estoy cortando eso. Me tocó dejar el azúcar. Pero a mí me fascina el dulce, me encanta el dulce. Soy adicto. Y ay, no, comerse un pastel no es pecado. Pues para ustedes no, pero para mí sí, porque a mí me hace daño. Entonces yo ya lo sé. Ya es pecado para mí. No sé si me entienden, ¿sí? Sí. A ver, aquí la situación es que hay cosas muy sencillas, pero que son pecado para mí. Y tal vez todo el mundo lo haga, pero para mí no está bien. Entonces resulta que estoy en mi lugar de trabajo y todo el mundo dice groserías y yo también digo, ¿pero por qué? No tiene razón de ser. Si soy cambiado, entonces yo tengo que pedirle perdón a Dios al otro día. Señor, perdóname porque ayer volví y dije lo que tenía que hacer. O las mentiras. O cosas que pasan en nuestra vida. Él quita el pecado del mundo, sí. Permitamos que el pecado nos ha cubierto en nosotros, que no lo tengamos a él como el corderito anterior del antiguo pacto, sino que lo tengamos como el nuevo pacto, realmente el que quita el pecado de mi vida. Y cuando yo estoy pegando, yo estoy diciendo que quita el pecado de mi vida, no quiere decir que me cubra todos los errores, porque voy a cometer errores, voy a cometer todo pecado. El mismo en Corintios capítulo 1 versículo 8 dice que si nosotros decimos que no hemos cometido pecado, le hacemos mentiroso a Dios. Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos la maldad.
Él los perdona y nos quita el pecado. Nos quita el pecado. Hicieron una encuesta, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, todas las redes sociales, inclusive los canales de televisión, de las veces que se cliqueaba o que mirábamos citas bíblicas, programas religiosos y que veíamos otros programas. Y los número uno a nivel mundial son los programas, primero, cosas muy oscuras, todo lo que tiene que ver con películas de miedo, de terror, todo lo que es oscurantismo, pero también todo lo que tiene que ver con ideologías de género. Estos programas de la red, estos programas, todo eso tiene un rating y la mayoría de los cristianos aportamos, vemos esos programas y cuando uno dice los programas donde están estas edificaciones, estas cosas, eso tiene un rating. Bueno, partamos de ahí y eso. Entonces, Él es el pecado, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, Dios mismo, proveyó para que nosotros fuéramos perdonados por Él, para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él y para que nosotros realmente estemos delante del Señor. Mis amados, esta frase no es una frase común y corriente. Él es el Cordero, Él es quien me ayuda, Él es quien murió por mí. Y vuelvo otra vez para terminar con Romanos 6:23 y quiero ya leer todo el versículo completo porque el Señor dice aquí: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La dádiva, el regalo maravilloso, es la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él quita el pecado de cada uno de nosotros, para que tengamos vida eterna, para que tengamos vida eterna en Cristo, para que estemos siempre con el Padre. Mis amados, oremos, vamos a darle gracias a Dios y que vamos a entender esta palabra. Señor, a ti te honramos, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, Señor. Grande